Estamos de vuelta en Vía Pública, hablando de las vías públicas y del transporte público, entre otras cosas. Yo había dejado planteado la pregunta de a quién se le había ocurrido o por qué tenemos este sistema del administrador financiero del Transantiago, que integra, digamos, a los privados, al Estado, pero finalmente como la responsabilidad es compartida, quedó en tierra de nadie y costó mucho hacer cumplir ciertas cosas. Los mismos empresarios se echaron a morir en algún momento porque sentían que las exigencias fueron cambiando, les fueron cambiando los contratos, la autoridad cuestionaba que ellos no habían cumplido a su vez los contratos y al final lo encontramos con esto de que le tenemos que inyectar permanentemente recursos al Transantiago. Pero debería ser, o sea, no sé qué piensan ustedes como filosóficamente, ¿debe ser un sistema de transporte público subvencionado o no, en general? No, es que no fue creado para ser subvencionado. Sí. Aunque fue creado para ser subvencionado. Pero si fuera así, no sé, ¿será algo válido? Porque en general yo sé que no es muy claro de que no haya subvenciones en otros lados. En general es necesario invertir y quizá de alguna forma es necesario y se podría financiar en parte por recaudación de impuestos. Yo sé que no se puede hacer específicamente para fines específicos, a pesar de que hay uno que se llama impuesto específico, pero justamente para poder financiar obras de transporte público, para compensar métodos más ineficientes de transporte como el automóvil. Entonces, porque hay demanda vial que cuesta plata, y a pesar de que uno creyera que a través del TAG uno está pagando realmente todo, es solo una fracción. Entonces, me da la impresión de que es importante, digamos, una subvención si es necesaria, ojalá que fuera lo más eficiente posible, pero yo creo que pensar en que tenga una subvención permanente no es ninguna locura y quizás podría de esa forma, no sé, funcionar mejor, creo yo. Respecto al tema de la AFT, el subsidio al Transantiago no es consecuencia de la existencia de la AFT. Ya es importante diferenciar esas cosas. Sí. La AFT es un administrador financiero, lo que hace es recaudar plata, cobrar una comisión y después distribuir las plata y hacer los pagos. Como el multicarrier de las telefónicas. Exacto, el multicarrier de lo mismo. Si es que la comisión es muy alta o no, bueno, ese es otro cuento que probablemente hay un proceso de renegociación, pero el déficit de Transantiago y el subsidio que se está requiriendo ahora no es consecuencia de la AFT, sino es consecuencia simplemente de que los costos son mayores que los ingresos. Ahora, si uno piensa en términos de costo, por ejemplo, ¿cuánto estaríamos dispuestos a subsidiar a una persona que ocupara el Transantiago? 100.000 pesos, 200.000 pesos, 300.000 pesos al año. Hay una discusión hoy día con respecto a un impuesto específico. Y si uno empezara a dejar, ¿no es cierto?, el impuesto específico que dejara funcionar, digamos, lo que sería para una persona que anda unos 23.000 kilómetros por año en una 4x4, el beneficio tributario que tendría esa persona sería alrededor de 700.000, 600.000 pesos al año. Entonces, hay algo ahí, digamos, en el sentido que no estamos dispuestos quizás a subvencionar el transporte público, pero sin embargo, si nosotros rebajamos el impuesto específico o lo hacemos desaparecer, estaríamos haciendo eso para personas que... Se beneficia fundamentalmente el que más combustible consume. Sí, exacto. Una lógica obvia, y el que más combustible consume es el que más kilómetros se mueve, y el que más kilómetros se mueve es generalmente el que vive más arriba. Pero si yo dijera, y en un auto que consume, digamos, o que da poco kilometraje por litro. Y esto no me ha hablado tampoco del tamaño. En realidad hay una cosa que ha aumentado en la cantidad de vehículos. Es que ya nos vamos a meter al tema de los autos de lleno. Solamente quiero ir cerrando algunas cosas que nos quedan pendientes. Yo quería agregar algo respecto al Transantiago, por ejemplo, que el Transantiago con el parque original del Transantiago estaba pensado para una organización que nunca resultó. O sea, de partida las vías segregadas validaban los famosos buses articulados. Resulta que las vías segregadas recién están apareciendo y los buses articulados ya están en las últimas. Y ya leía la vez pasada que la decisión es no volver a renovarlos. O sea, los próximos buses del Transantiago van a ser buses no articulados. Que probablemente los articulados son las orugas. Las orugas, exactamente. Claro. Probablemente en estas condiciones son muy poco eficientes los buses articulados. Consumen más, tienen un montón de desgastes adicionales, y entonces los costos de operación de esos buses también atentan con los resultados económicos del Transantiago. O sea, probablemente en la segunda vuelta del Transantiago, con buses más eficientes, con buses híbridos, buscando otras opciones, también el Transantiago podría ser más rentable. Claro, porque se planificaron estas vías segregadas y se planificaron corredores. Se hablaron además de estas grandes estaciones y todo, pero me quiero quedar con el tema de los corredores. De hecho, uno en particular que fue emblemático y objeto de cuestionamiento, tocado por otro ministerio, que fue el Ministerio de la Vivienda a partir del caso Kodama, pero que explota a partir de la construcción, digamos, de un corredor que obligaba al Ministerio de la Vivienda a expropiar ciertos terrenos.
¿En qué quedó finalmente la lógica de los corredores? Porque llega un nuevo ministro, y recuerdo haber leído hace algún tiempo a la nueva autoridad de transporte, que ponía en duda también el tema de los corredores. Bueno, efectivamente es así. Los corredores, el corredor Santa Rosa, el que mencionabas tú. El de Santa Rosa es el emblemático de Kodama, digamos. Exacto, es una pista de aterrizaje, tiene casi 40 metros. La verdad es que el flujo de buses y el flujo de pasajeros es mucho menor que el que se presumía originalmente. Entonces, en ese sentido, la visión del ministro a mí me parece que es completamente acertada, en el sentido de que él ha reimpulsado los proyectos de metro, ¿sí? Y ha sincerado un poco la discusión respecto a la eficiencia de los corredores segregados en una ciudad como Santiago, en que las calles son angostas, en que las características hasta el momento de los corredores que ya están operativos no han sido del todo como se presupuestaban originalmente, y en ese contexto yo sí comparto la visión del ministro de que probablemente impulsando más el metro se va a llegar a la mejor solución. Lo que pasa además, los corredores segregados en otras aplicaciones, en otras partes, tienen la ventaja de poder pagar en el andén y subirse directamente al bus, con lo cual uno de los problemas de Transantiago, que es la evasión, de alguna manera se puede resolver, pero no es aplicable porque no todos los buses que circulan por ahí tienen la misma norma en términos de las alturas y la distancia de sus puertas. Entonces, depende qué bus se detenga frente al andén. ¿Por qué la evasión? No sería viral. Ahí se demuestra probablemente un poco estudio previo. Que la inversión en infraestructura yo creo que fue incompleta si uno compara con Ciudad de México. Esto es un verdadero metro que está en la superficie, entonces es infranqueable, uno no puede llegar y subirse entre medio, es casi como tanto como una locura como cruzar la línea del metro sin, o sea, es así de difícil. Entonces quizás estas inversiones a medias cuando se hacen al final terminan en nada, entonces uno todavía se encuentra con vestigios de algunos paraderos, de algunos marcadores, validadores de lo que fueron, pero en realidad al hacerse esta inversión a media probablemente fue una pérdida de plata importante, un porcentaje importante para él. Francisco. En Transantiago, bueno, yo me declaro enemigo de Transantiago, siempre lo fui desde el principio, pero unas cosas fundamentales, por ejemplo, y tomo tu ejemplo, el de Ciudad de México, o el más famoso que es el Transmilenio. El Transmilenio es un metro de superficie, tiene andenes segregados, la gente llega, paga su ticket, llega al andén, se abren las puertas, llega el bus, abre las puertas, está perfectamente nivelado, es decir, no hay ningún desnivel, la gente entra y sale, y el metro no tiene ninguna intersección. Entonces, cuando a los ideólogos del Transantiago, antes que fuera, yo les decía, oye, explícame eso. ¿Cómo van a hacer? No, es que va a haber torniqueta a la entrada. Sí, pero ¿qué pasa con el tiempo de espera? No, eso se va a resolver porque la gente va a tener tarjetas, etcétera, lo cual no fue así. Tenemos la evasión. Y segundo, en el tema yo le dije, ok, pero el Transmilenio, yo le dije, ¿tú cerrarías Santa Rosa en la Alameda para que el Transantiago tenga expedición y continuidad operacional? Probablemente no, me dijeron. Claro, acá no se cerró ninguna vía transversal. En consecuencia, el Transmilenio, igual que el metro, por ejemplo, tiene tiempos de viaje fijo. Es decir, se va a demorar siempre porque no tiene que estar esperando en una esquina la luz roja que pasen los otros autos y se meta en la congestión. Pensar que a uno le habían garantizado hasta eso prácticamente, de que ya saber a la hora que pasaba la micro. Claro. Sí. Y eso nunca iba a funcionar porque además se iba a estaríamos felices ahí, claro. Exactamente cuánto llega, y ahora es un misterio. Y la pregunta que uno hace, ¿cuántas veces en la semana a uno le falla el celular? Por alguna razón. Uno llama a alguien que sabe que está adentro y le dice, el usuario que usted llama está fuera de servicio o no está, y uno sabe que está ahí. Y que con el celular prendido, claro. Claro, y le falló. Entonces, imaginarse cuando se hacen 5 millones de transacciones al día, más o menos, en el transporte público, no, son viajes. ¿Los bips? Los bips. Un poco más, son como 6 bips. Claro, son como 6 millones de transacciones. Imagínense la probabilidad de falla. Supongamos que fuera un 10%, son 600.000 fallas al día, un 1%, que eso ya es muy bajo, 60.000 fallas al día. Entonces, era un infactible por las partes, por donde uno lo mirara, esta cosa era un monstruo que se iba a instalar. El tema que no hemos tocado todavía es el de la evasión y por qué se ha mantenido, y de hecho en algunos momentos, en el último tiempo, tiende a subir cuando uno pensaba que con todo lo que se había hecho, no meta la mano ahí, campaña, esfuerzo además de fiscalización, esto iba a disminuir, pero aún así nos logra ceder el gran nivel de evasión que hay. ¿Pero quién dijo que iba a disminuir? No, la propia autoridad. Bueno, pero sí. Era obvio. Escandaloso. Pero si uno no le cree a la autoridad, Francisco, ¿a quién? Sí. A los técnicos. Nosotros dijimos al principio ahora, que la evasión... fueron técnicos los que sí, así lo mismo. Bueno, sal de ahí porque... técnicos y técnicos. Sal de ahí porque... Sí, a una parte de los técnicos. O sea, me acuerdo, justamente Consuelo Saavedra